Buen día, mi nombre es Irina Manuela Pardo Suárez y el día de hoy le voy a hacer una exposición respecto al tema que me correspondió, que es pueblos indígenas y tribales, que está en el cuadernillo número 11, los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos cuadernillos son publicaciones que sistematizan temáticamente o por países los estándares de derechos humanos adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su propósito es difundir de manera accesible las principales líneas jurisprudenciales del tribunal respecto a diversos temas de relevancia e interés regional. Este cuadernillo está dedicado a abordar los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la jurisprudencia interamericana y fue actualizado en el 2021. Este cuadernillo es también uno de los más extensos de la serie y la jurisprudencia del tribunal es cada vez más extensa en esta materia. En este cuadernillo se muestran algunas de las consideraciones que ha hecho en su jurisprudencia la Corte Interamericana respecto a la forma en la que deben ser interpretados los derechos y las libertades que hay en la Convención cuando se presenta un caso relativo a pueblos indígenas o tribales. Y estas consideraciones tienen relación con la aplicación del principio de igualdad y no discriminación y el impacto de la identidad cultural en el proceso interpretativo. Se presentan diferentes principios y temas principales en los cuales en cada tema se presentan varios casos que han sido manejados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Depende del tema en el que estén asignados. Entonces, el primer tema es el principio de igualdad y no discriminación y pueblos indígenas y tribales. Uno de los casos en este tema es el caso Comunidad Indígena Yaquie-Axa versus Paraguay. Este caso, la sentencia es del 17 de junio del 2005 y la Convención Americana dice que los estados deben garantizar en condiciones de igualdad el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, pues hay que resaltar que para poder garantizar estos derechos, al interpretar y al aplicar la normativa interna, los estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforma su identidad cultural. Respecto a los pueblos indígenas, pues es indispensable que estos estados otorguen una protección efectiva, que los estados otorguen una protección efectiva, que tomen en cuenta las particularidades propias, las características económicas y sociales, así también como la situación de especial vulnerabilidad y su derecho constitucional, consuetudinario, sus usos, sus costumbres, sus valores. Respecto a el principio de igualdad y no discriminación y pueblos indígenas y tribales, también está el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, en el cual los integrantes del pueblo Saramaca mantienen pues una fuerte relación espiritual con el territorio ancestral que han ocupado tradicionalmente y que han utilizado durante varios años. Esta tierra para ellos significa una fuente de subsistencia para ellos y es una fuente necesaria para que puedan continuar, para la continuidad de la vida y de la identidad cultural. Estas tierras y los recursos de este pueblo forman parte de su esencia social, ancestral y espiritual, por lo cual son sitios sagrados y también hay muchos sitios sagrados distribuidos en todo este territorio. La Corte, respecto a este tema,
considero que los miembros del pueblo Saramaca conforman una comunidad tribal cuyas características sociales, culturales y económicas son diferentes a las de otras secciones de la comunidad nacional y particularmente gracias a la relación especial existente con sus territorios ancestrales. Eh, la Corte procede, pues en este caso, a analizar si sí y en qué medida los integrales de los pueblos tribales requieren de ciertas medidas especiales que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos. Y con base en el artículo 1.1 de la Convención, dicen que esta relación especial con la tierra, así como su concepto comunal de propiedad, conllevó pues a que la Corte aplicará a esta comunidad su jurisprudencia en relación con las comunidades indígenas y sus derechos a la propiedad eh, a la propiedad comunal respecto a lo que dice la convención. Y la Corte no encontró ninguna razón para apartarse de la jurisprudencia, de esta jurisprudencia específica en este caso, por lo cual declaró que se deben considerar a los miembros de este pueblo Saramaca como una comunidad tribal. Otro caso es el caso pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador, en el cual hablan bajo el principio de no discriminación, el cual pues está establecido en el artículo 1.1 de la Convención y el principio 22 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Respecto a este caso, la Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, el cual pues debe ser respetado en una sociedad multicultural, democrática y pluralista. Esto conlleva a que pues los estados tengan la obligación de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en un futuro en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, sus costumbres, su forma de organización y sus usos. Después nos habla sobre los derechos vulnerados, en el cual pues nos reseña y se ordena como una serie de consideraciones que pues ha formulado la Corte Interamericana respecto a los derechos y libertades consagradas convencionalmente en casos relativos pues a pueblos indígenas y tribales, que es el siguiente tema que vamos a hablar, que es la falta de registro e identificación de miembros individuales de comunidades. Son varios temas, pero respecto a estos voy a hablar sobre los que me parecieron más relevantes y como más graves, por así decirlo. Bueno, la falta de registro e identificación de miembros individuales de comunidades indígenas. En este tema hay un caso que es el caso de la comunidad indígena Saoyamaxa versus Paraguay, en el cual la Corte pues tuvo que demostrar que 18 de los 19 miembros de esta comunidad fallecieron como consecuencia del incumplimiento por parte del Estado de su deber de prevención de su derecho a la vida y no contaban con el registro de nacimiento ni de defunción ni con algún otro documento prohibido por el Estado capaz de demostrar su existencia e identidad. Los miembros de esta comunidad viven en condiciones pues de extremo riesgo y vulnerabilidad, por lo que tienen pues muchos impedimentos económicos y geográficos para pues poder realizar el debido registro de nacimiento y de defunción, así como otros documentos de identidad. Los miembros de esta comunidad pues ya habían experimentado, ya habían estado en un limbo legal en el cual pues nacieron y murieron en Paraguay, pero su existencia misma y su identidad nunca estuvo jurídicamente reconocida porque no tenían, o sea, es decir, que no tenían personalidad jurídica.
Este tribunal pues rechazó el argumento del Estado que había dado y declaró pues la violación a la convención y consideró que Paraguay falló pues en proveer a la Corte la prueba que ésta solicitó para poder resolver el tema, y por lo cual pues la carga recae sobre el Estado. La Corte estimó que pues era el deber de Paraguay, como es de cualquier otro estado, implementar mecanismos que permitan a toda persona obtener el registro de su nacimiento u otros documentos de identificación, resguardando que estos procesos en todos sus niveles sean accesibles jurídica y geográficamente para hacer efectivo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Y con base pues a estas consideraciones, la Corte estimó que el Estado pues violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el cual está consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana. Respecto a este tema de la falta de registro e identificación de miembros individuales de comunidades indígenas, pues en los siguientes casos, el caso Saoyamaxa fue en el 2006 y de allí en adelante han habido diferentes casos en el 2007, en el 2010, en el 2015 y en el 2020, que es el más reciente, respecto a este tema, y todos se basan en, en las falencias que se vieron en el caso Saoyamaxa, que son que varias personas pues de estas comunidades que fallecieron no tenían actas de nacimiento y mucho menos de defunción. Entonces pues al carecer de documentos de identidad no, no tenían no tuvieron en ningún momento eh, el reconocimiento de la personalidad jurídica. Respecto al derecho a honrar a los muertos, este derecho pues se encuentra dentro de los derechos a la integridad personal, y las comunidades indígenas y tribales pues tienen rituales específicos y complejos los cuales se deben seguir después de la muerte de un miembro o un ser querido de la comunidad, y pues para ellos es muy importante tener la posesión de los restos mortales del fallecido para que el cadáver sea pues tratado de la forma particular durante sus ceremonias mortuorias, y pues debe ser colocados en un lugar adecuado de entierro si es del grupo familiar, y pues en estas comunidades solo los que han sido considerados indignos no reciben un entierro honorable. Eh, Al negárseles este derecho a estas comunidades, pues ha sido una de sus principales fuentes de sufrimiento para sus miembros, y la Corte pues concluyó que los miembros de la comunidad, de estas comunidades, han sufrido emocional, psicológica, espiritual y económicamente, y pues se les ha violado, pues ha sido violado por parte del Estado este derecho, el cual está en el artículo 5.1 de la Convención Americana, y pues se les debe conceder el derecho a honrar a los muertos. Esto también tiene que ver con el derecho a la libertad de conciencia y religión, pues el cual según la jurisprudencia permite que las personas pues conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias, y este derecho pues es uno de los cimientos de la sociedad democrática.
En su dimensión religiosa constituye un elemento trascendental en la protección de las convenciones de los creyentes y en su forma de vida. Pues, y si bien es cierto, la Convención Americana pues no contempla explícitamente el derecho de enterrar a los muertos, la Corte Interamericana pues abordó este tema no como un derecho sustantivo, sino pues en el marco de las reparaciones en casos de desapariciones forzadas, pues como consecuencias de vulneración de algún otro derecho que sí esté previsto en la convención. Respecto a los siguientes temas, hablaré solo sobre la violencia sexual, el cual es uno de los temas con más casos. Eh, el caso en concreto sobre el que voy a hablar es el caso Rosendo Cantú y otra versus México, en el cual pues se da la situación de la señora Rosendo Cantú y la Corte no encuentra elementos que afecten la credibilidad de sus declaraciones. Eh, la víctima es una mujer indígena. En el momento de los hechos era menor de edad y vivía en una zona pues montañosa aislada y tuvo que caminar varias horas para recibir asistencia médica por las agresiones físicas que había sufrido y para poder denunciar la violación sexual ante diversas autoridades que hablaban un idioma el cual ella no dominaba y la cual probablemente tendría repercusiones negativas en su medio social y cultural. Eh, Entre otros, pues podía eh, ser víctima de un posible rechazo por parte de su comunidad y también denunció eh, y pues ella perseveró en su reclamo sabiendo que en la zona en la que vive continuaba la presencia de militares, algunos de los cuales ella estaba imputando penalmente la comisión de un delito grave. La Corte consideró que en el caso de la niña Jenis Bernardino Rosendo, quien tenía pocos meses de edad al momento que ocurrieron los hechos, que una de las afectaciones que sufrió fueron los destierros que ha debido enfrentar con su madre a raíz de los hechos. La Corte concluyó respecto a este tema que la violación sexual sufrida por la señora Rosendo Cantú, las consecuencias de la misma y la impunidad en que se mantiene el caso provocaron una afectación emocional a Jenis Bernardino Rosendo en contravención del derecho reconocido en la Convención Americana en relación con el artículo primero. El siguiente tema es la definición y las consideraciones generales respecto al derecho a la propiedad comunal, en el cual se encuentra el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica versus Colombia, que tiene que ver con la operación Génesis, en el cual pues el tribunal dice que en el contexto del derecho de propiedad de miembros de los pueblos indígenas, la Convención protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas y otras comunidades o pueblos tribales, como pueden ser las afrodescendientes, guardan con sus tierras, así como con los recuerdos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos. Pues debido a esta conexión intrínseca que los integrantes de pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, la protección de el derecho a la propiedad, uso y goce sobre este, pues es necesaria para poder garantizar su supervivencia. Eh, en Colombia, desde el año 1967, ya ya se ha adoptado la normatividad interna en la cual pues se reconocía a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente y también otras normas posteriores pues se fueron reconociendo el derecho a la propiedad colectiva sobre esos territorios como en la ley 70 del 31 de agosto de 1993 en la cual
se ha reconocido a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. Por esto, pues la protección otorgada por la normatividad internacional como interna, las comunidades de la cuenca del río Carcasia gozaban para el periodo de abarcado en el marco fáctico de la protección especial a su derecho a la propiedad colectiva. El Estado pues no controvirtió en este caso la titularidad de esos derechos por parte del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, y pues estas comunidades se sienten en una región de gran importancia geoestratégica en el conflicto armado, en particular para los grupos armados al margen de la ley, y pues dada esta ubicación geográfica y a la riqueza biológica que favorece el tráfico de armas, insumos químicos y drogas ilícitas a nivel internacional y es un territorio estratégico a nivel militar. Los grupos armados ilegales pues han buscado esta región como corredor de movilidad para tráfico de armas y estupefacientes, por lo que pues han presionado la tala de especies nativas, procediendo pues con la siembra de coca, palma aceitera y banano. Según la norma del derecho internacional humanitario consuetudinario, pues las partes en un conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y los ataques solo podrán dirigirse contra objetivos militares y los bienes de carácter civil no deben ser atacados. Eh, También se estipula que pues deberán respetarse los derechos de propiedad de las personas desplazadas, que la propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales. Y la Corte pues estimó en otros casos que por las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos y en especial por la condición socioeconómica y de vulnerabilidad de las presuntas víctimas de este caso, los daños ocasionados a su propiedad pueden tener un efecto y magnitud mayores a los que hubiesen tenido para otras personas o grupos de otras condiciones. En esta sentencia, pues también fue establecida la responsabilidad del Estado por las incursiones paramilitares a la cuenca del río Cacarica, y también que los representantes de la comisión indicaron que se habían producido afectaciones a los bienes individuales y comunitarios de estas comunidades por dos motivos principales, que son pues la destrucción y las destrucciones y los saqueos que se produjeron en el transcurso de la operación Cacarica y los daños que se produjeron por el desuso de los mismos y en particular pues a sus territorios comunitarios. La Corte constató que la destrucción de los hogares de los pobladores de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, además de constituir una gran pérdida de carácter económico, causó en los pobladores una pérdida de sus condiciones básicas de existencia, pues lo cual hace que se viole este derecho a la propiedad y pues que es de especial gravedad. La Corte Constitucional colombiana estableció que la propiedad, pues ha establecido que la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna. Y pues en este caso, el tribunal pues decidió que si bien es cierto que la comisión y pues los representantes alegaron la violación de este derecho a la propiedad privada por las destrucciones que se ocasionaron durante pues las incursiones paramilitares,
y los daños que se produjeron por el desuso de estos bienes y por la pérdida pues, del usufructo de estos bienes. También es cierto que no individualizaron a las víctimas ni identificaron los bienes que se le habrían sido arrebatados a cada una de las personas de las comunidades desplazadas, pero que teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, el contexto en el cual ocurrieron los hechos y el hecho que el Estado no controvierte las consideraciones de derecho relacionadas con la presentada, con la violación de este derecho, mmm, el tribunal pues consideró que el Estado sí es responsable por los actos relacionados con incursiones paramilitares que causaron o propiciaron la violación del derecho a la propiedad colectiva eh, y en perjuicio de los miembros de las comunidades desplazadas del Cacarica. Este caso pues también se encuentra dentro del tema de el deber de delimitar las tierras indígenas y el derecho a tener procedimiento adecuado para la titulación de las tierras dentro de un plazo razonable. Mm, en este caso, pues la Corte estimó que el Estado pues no garantizó un recurso efectivo que remediara la ilegalidad de las explotaciones madereras en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, ni garantizó que las decisiones de los tribunales internos, los cuales tutelaron los derechos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica a su propiedad colectiva, fueran cumplidas a cabalidad, por lo cual pues el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial de la Convención Americana en perjuicio de las comunidades de la cuenca del río Cacarica. Respecto al tema del derecho de usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro y sobre las tierras que tradicionalmente han poseído, se encuentra también el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, mmm, en el cual pues la Corte también concluyó que el Estado es responsable por la violación al derecho a la propiedad colectiva de los miembros del Consejo de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, ya que las actividades de aprovechamiento forestal han desconocido la ley de negritudes y su decreto reglamentario que regulan la participación de las comunidades en el diseño, coordinación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico en sus territorios, así como también los roles de las autoridades negras en la administración y manejo de sus territorios. La Defensoría del Pueblo indicó que ni Codechocó ni las compañías madereras han impulsado los mecanismos para garantizar el derecho a la participación del Consejo Comunitario a través de sus órganos de dirección y administración. Eh, pues debido a esto, el tribunal estimó que las explotaciones de la propiedad colectiva de las comunidades de la cuenca del río Cacarica fueron llevadas a cabo de forma ilegítima y consta que las autoridades pues desprotegieron el derecho a la propiedad colectiva a pesar de conocer a través de varias visitas la situación de a través de varias visitas in situ la situación de explotación ilegal que se estaba desarrollando. Y bueno, ya para terminar, como lo dije inicialmente, pues este es uno de los cuadernillos más completos respecto a el tema de los pueblos indígenas y tribales. Eh,
es uno de los más extensos, en los cuales se han presentado más casos y pues la Corte ha logrado dar solución a todos estos hasta el 2021, que fue cuando se actualizó este cuadernillo. Y ya, ese es todo mi tema.